Slide, don Francisco Maestre, Centro Hub, bienvenido una vez más. Gracias por estar con nosotros. Por ahí está todo el equipo. ¿Dónde está el equipo? Por ahí está el equipo. Ahí está el equipo. Don Francisco, bienvenido. El escenario es todo suyo. Aquí está. Vamos. Un gran aplauso para Centro Hub. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Nosotros somos Centro Hub, somos una consultora latinoamericana especializada en experiencia y eficiencia. No sé si os habrá pasado de que muchas compañías hoy en día nos centramos mucho en la parte de cómo hacemos que el cliente se sienta cómodo, que sus canales digitales sean mejores, pero luego tenemos que internamente seguimos con el Excel y los procesos no aguantan la innovación que le estamos dando al cliente, no tenemos esa capacidad de soportarlo. Esto nos pasa mucho porque vivimos a día de hoy un mundo, sobre todo en el sector bancario, en el que es que no nos ha dado tiempo a terminar las revoluciones industriales. O sea, tuvimos la robotización de procesos implementada, prácticamente mínimo el nivel de implementación que hemos hecho en este sentido. Tuvimos la data, el empezar a sacar el poder de los datos. Algunas empresas empezaron a sacar parte de analítica con los datos, pero, por ejemplo, ya si hablamos de la parte de la calidad del dato y cómo se utiliza el dato en este sentido, ese no se llegó a hacer. O sea, muchas empresas se quedaron en el camino. Y ahora nos llegó la IA, con la parte de la IA agéntica sobre todo, que cambió muchísimo porque cogió las dos revoluciones industriales previas y las englobó. Dijo, oye, tú ya no tienes que hacer robotización per se, tú ya no tienes que hacer manejo de la data solo, eso trabájalo con la IA y entremos a manejarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy, realmente, y por la experiencia que hemos tenido nosotros manejando la IA en este sentido, el nivel es muy variopinto, es muy distinto el nivel de IA que están implementando las diferentes empresas. Digamos que tenemos como dos vertientes. Uno es el uso personal, que es yo me instalo ChatGPT, me instalo Claude, Anthropic, cualquier IA en este sentido, y la utilizo a nivel personal para mejorar mi trabajo. Pero luego, cuando queremos que esa misma inteligencia artificial nos ayude para mejorar nuestros procesos, para mejorar ciertas áreas que se pueden hacer de forma autónoma, no tenemos tanta esa capacidad. Digamos que estamos intentando hacer una implementación que no es tan correcta. ¿Por qué? Porque lo que intentamos hacer es coger un agente, decirle, yo le voy a dar toda la información y efectivamente, ahí lo que nos va a pasar, y como decía el compañero antes, es la IA va a alucinar, la IA va a fallar. Y eso es porque no estamos entendiendo que la IA agéntica es una representación de las personas y tenemos que aplicar las mismas políticas que nos aplicamos a nosotros mismos a las inteligencias artificiales. Es por eso por lo que, más que ver la IA como un simple elemento, tenemos que verlo como un sistema operativo con el que tenemos que poder hablar y al que darle distintas especialidades en este sentido. Es por eso por lo que nosotros creamos Ansoff. Ansoff es una plataforma de inteligencia artificial con la que tú conversas y él no es que te vaya a crear un agente, él tiene un ejército de trabajadores, un grupo de distintos agentes, cada uno especializado en una tarea, en el que cuando tú le cuentes el proceso que tú quieres hacer y que tú quieres mapear, él te va a decir, vale, voy a necesitar construir 2 agentes extractores, un agente conversador, voy a tener un médico, voy a tener una IA que es médico de las otras IAs porque tiene que mantenerla en este sentido, porque al final las IAs son una representación de nosotros y Ansoff al final es ese sistema operativo sobre el que uno puede construir sus procesos, pero conversando, ya no entrando a la parte más antigua de voy definiendo, voy viendo, voy haciendo cada capa. No, utiliza la IA y conversa con ella completamente en este sentido. Al final, lo que nosotros hagamos dentro de un sistema operativo de IA es una conversación en la que tú te retroalimentas y lo que queda como tuyo principal es el conocimiento y ese pensamiento lateral que tengas en este sentido. Como decía hace un momento, Ansoff tiene una capacidad y es nuestros robotitos, cada uno con su representación caritacuresta, que al final lo que tiene es, tú tienes los extractores de información, los lógicos, que son los deterministas, los que entran a aplicar la lógica subyacente que tiene que haber en un proceso, porque si tú dejas a la IA que ella asume o que ella haga cálculos que son deterministas, la IA falla. Uno tiene que saber qué es robotización y qué es lo que es inteligencia.
La parte de los comunicadores son los que mantienen tu forma y tono hablando con el cliente. Los analistas, que son los que revisan los insights de todo lo que se está trabajando en este sentido. Los auditores, que te avisan si un proceso está cumpliendo, si estamos llegando a metas o si nos estamos pasando de niveles de riesgo. Y por último, los centinelas, que son los que te avisan que dentro de un proceso hay una parte que está fallando, hay una de las distintas IAs involucradas que está teniendo un problema en el camino. Al final, cuando tú levantas un proceso completamente, tú vas a tener no un agente, tú tienes un orquestador que va a tener distintos agentes para cada paso. Porque aquí, y esta es una situación que nos ha pasado, es la data, que es la principal fuente que tenemos casi todas las empresas, toda la información que tenemos nuestros clientes, nunca la llegamos a adaptar correctamente. Nos ha pasado en muchas ocasiones que hemos tenido clientes, además un caso muy concreto con una empresa de vehículos con la que yo trabajaba en España, que nos decía, oye, tenemos que nuestro NPS está fatal, o sea, tenemos un NPS de 1,7 sobre 10 y no entendemos, o sea, era una marca de carros muy reconocida y su NPS era malísimo en ese sentido. Nosotros, antes que entrar a ver qué es lo que estaba pasando, lo que dijimos, enséñame cómo es tu encuesta y de dónde sacaste los datos. ¿Qué pasaba? Hacían la encuesta 9 meses después de la compra del carro. Yo te digo la verdad, si a mí 9 meses más tarde de comprar un carro me llaman para preguntar qué tal, solamente voy a responder a la encuesta si algo malo pasó. Si no, yo, muchas gracias, que tenga muy buena tarde. El problema es si yo no sé en qué momentos estoy tomando la data, cómo la almaceno, ni qué calidad tiene ese dato. Al final, cualquier inteligencia, humana o no humana, va a tomar mal la decisión. Es por eso por lo que es importante que tú no le digas a la IA, coge la data en bruto, sino que tú le llegas a la inteligencia artificial y primero un extractor y un sistema lógico entra a analizarla bien para saber qué es lo que tú estás trabajando en este sentido. No veamos la inteligencia artificial como la solución a todos los problemas, es la solución con los carriles y con las salvaguardias necesarias en este sentido. Al final, dentro de un sistema como Ansoff, uno crea un nuevo proceso de forma automática con una conversación primero, con una inteligencia híbrida, y ahí recalco de nuevo, el objetivo no es hacer que la inteligencia tome decisiones numéricas. Si tú dejas que una inteligencia artificial tome una decisión numérica por sí sola, va a fallar. Y ahí todos tenéis las típicas pruebas de dile a una IA que se ponga a contar del 1 al 100 o dile a una IA que se te ponga a hacer las tablas de multiplicar. No vas a ver. O se genera un código en paralelo que lo haga o la IA por sí sola no sabe. Porque la IA realmente no es tan buena para los números. Ahí lo que uno tiene que tener es un sistema determinista, que ahí es donde entra la robotización y donde entran los sistemas analíticos de data para tomar esas decisiones, con las lógicas que, eso sí, yo le dé a la IA en el camino. Y por último, una interfaz generativa. No puede ser que para cada formulario, para cada paso que queramos hacer dentro de una organización tengamos que crear otra nueva interfaz, otra pantalla, mantener. No, todo tiene que ser adaptativo y que el modelo realmente esté subyacente dentro de los datos y que la interfaz sea secundaria en ese camino. ¿Qué consigues al final con una solución como Ansoff? Pues primero, que vas a poder sacar y hacer pruebas rápidamente en cualquier tipo de proceso. Segundo punto, si tienes una política, en este caso de scoring, la vas a poder implementar rápido. Nosotros aplicamos cambios en políticas de scoring prácticamente en 24, 48 horas. No se necesitan procesos largos y eternos para llegar a probarlos, sino que se pueden implementar directamente. Los dashboards, al final, se generan de forma dinámica, de manera que hoy puedo ver estos KPIs, pero si quiero pedirle a la IA, a mi analista de IA, que revise algo más, lo pides y te va a poder sacar ese tipo de conclusiones rápidamente. Incluso que te compare periodos de tiempo, lo que sea, al final es IA conversacional. En ese sentido va a manejar muy bien la data siempre y cuando se la estés dando limpia en ese punto. Y por último, integraciones. Esto no implica darle a la IA toda la información. Hay una cosa que se llama los MCPs, los Model Context Processors, que sirven para que tú a una inteligencia artificial le des patitas, le des herramientas, le des la capacidad de conectarse a tus otros sistemas. Vienen siendo las APIs de banca abierta que hemos hablado toda la vida, las APIs de cualquier sistema, pero ahora de una manera que sean utilizables de forma directa por la inteligencia artificial. ¿Qué se consigue con este tipo de soluciones? Yéndonos a casos reales, porque todos hemos estado hablando de IA, pero los números son lo que pesa. O sea, al final, dato mata relato.
Nosotros tenemos a día de hoy 3 fábricas de créditos funcionando con inteligencia artificial. Este es el ejemplo de una de ellas. Actualmente esta fábrica de crédito está costando mensualmente $6.000, $7.000 y está ahorrando a la empresa, a la institución financiera, $33.000 mensuales en promedio. Es decir, tu ahorro al final de año se acerca a $400.000, porque lo que antes hacía un equipo crediticio, que al final era aplicar unas reglas muy fijas, ahora las puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, todo ese proceso, que además tenía una carencia de tiempo muy grande, se perdió, se quitó y se innovó consiguiendo reducirlo de forma sustancial. Entonces, estos son números, esto ya no es si viene a cambiar o no, esto ya son datos reales con clientes implementados. En segundo punto, vamos a entrar a hablar de otra aplicación de la inteligencia artificial y son los gemelos digitales. Y es que ahí esto realmente no solamente aplicaría a banca, nos puede aplicar a cualquiera y es, de nuevo, la importancia de nuestros datos. Tenemos mucha información de nuestros clientes, pero parece ser que cada vez que necesitamos hacer algo nuevo con ellos, tenemos que ir a preguntarles. Siempre necesitamos entrar a preguntar y ver cómo les vamos a encuestar y a qué grupo encuestamos, a cuál no vamos a hacerlo. Con una problemática, las encuestas siempre son sesgadas. Por mucho que nos podamos ver las reglas de Nielsen y podamos vernos en ese sentido, si yo no hago bien las preguntas, yo no voy a sacar correctamente la información. De la misma forma, nos va a acabar ocurriendo que siempre terminaremos la encuesta y diremos ¿por qué no pregunté esto otro? ¿Qué es lo que nosotros hemos implementado a día de hoy? Gemelos digitales. A partir del conocimiento que una empresa tiene de sus clientes, creamos una población digital que se comporte exactamente como tus clientes. Le damos la información que tenemos de ellos, obviamente limpia y ordenada en este sentido. Generamos perfiles dinámicos de cómo se comportan tus clientes en este punto y entramos a hacerle preguntas. Por ejemplo, un cambio de política. Por ejemplo, en institución financiera, un cambio de política en acceso a las salas VIP. Oye, si yo lanzo este cambio de política, ¿cómo va a afectar? El modelo de inteligencia artificial de gemelos digitales va a saber comprobar el desconocimiento de las personas, porque no pensemos que todos conocen la competencia. Algunos sí, otros no. Algunas personas van a utilizarlas más, otras menos. Toda esa simulación que es real, que tienen nuestros clientes, la va a saber representar y te va a permitir hacer pruebas en 5 minutos de cómo entraría a aplicar un cambio dentro de tu población, dentro de tu grupo de clientes. Y también, ojo, ahí sí podemos llegar a levantar con una encuesta cómo se comportan mis no clientes y entrar a generar también un gemelo de mis no clientes para ver cómo puedo adaptar esa oferta de valor, cómo puedo adaptar mi producto para conseguir convencerles en ese sentido. Al final, lo que nosotros acabamos haciendo con este tipo de soluciones es, a partir de un data lake en el que tengamos la información de nuestros clientes, generamos una capa ontológica en el que los clasifiquemos y generemos esas relaciones semánticas entre ellos para tener ese tipo de perfilamiento. Al final, un arquetipado de nuestros clientes. Construimos esos arquetipos como perfiles de IA, como personas digitales, avatares digitales que representan nuestra población. Generamos los grafos de cómo se comportan, cómo se relacionan entre ellos y a partir de ahí hay una red social en la que las distintas IAs, para este proyecto levantamos prácticamente a 1000 avatares digitales distintos, hablan entre ellas. Vimos hace poco, recientemente todos, a OpenCloud, este agente virtual, por así decirlo, en el que ellos tenían su propia IA en el que conversaban. Es el mismo concepto. Levantamos a 1000 avatares que se comportan como tu población de clientes y conversan entre ellos sobre los cambios que tú estás proponiendo, de manera que te saquen las conclusiones de cómo va a afectar positiva o negativamente un cambio tuyo o un cambio de tu competencia. Al final, entrando a unir ambos puntos, tanto la parte de Ansoft como la parte de nuestro Twin digital, estos son soluciones que, más allá de lo que podamos ver con un core bancario, que podamos ver con un core de seguros o cualquier core de negocio, el punto con el que nos tenemos que quedar es, podríamos pensar que hace un par de años la IA, pues sí, era algo para probar, y hace un año era algo ya para empezar a establecer, sobre todo en uso personal. Ya este año, con mucha transparencia, ya la IA
viene para quedarse prácticamente y sí se va a empezar a notar mucho la diferencia de velocidad en las empresas de aquellas que sí la estén utilizando en su día a día y aquellas empresas que no la estén utilizando, porque el nivel de performance de una empresa que lo utiliza, tu productividad va a ser 2-3x, no es que te vaya a mejorar un 10, un 15% respecto a la competencia, tu equipo va a ser muchísimo más productivo. Y ahí va a haber dos tipos de estrategias, empresas que reduzcan equipo porque su equipo es más productivo o empresas que van a ver qué más abarcan. Y ver qué más abarco al final es comerse también el espacio de la competencia que no le esté aplicando. Entonces, o lo aplicas tú o lo aplica otra, pero una de las dos va a acabar creciendo en ese sentido. Y a día de hoy no sumarse sería como en el año 2000 haber decidido no montarse en Internet. Va a acabar siendo un tipo de decisión que nos va a afectar muy negativamente donde no lo hagamos. Y muchísimas gracias por el espacio. Francisco, muchas gracias por tu presentación. Seguimos hablando de cómo ocupamos inteligencia artificial. Y tú lo dijiste, ¿nos subimos o nos subimos al carro? Y qué mejor caso, ese ejemplo que pusiste donde hay una empresa que sería muy bueno que quizás, yo sé que por temas protocolares no se pueden contar, que una empresa se está ahorrando en el año $400.000, ¿sí? Solamente en un proceso. Correcto. Y una empresa como un banco no tiene solo un proceso, tiene miles de procesos, no tan solo los directos con el cliente, sino que también procesos internos que podríamos mejorar con la IA. Así que yo creo que por ahí va el proceso y no tan solo que es cómo lo hacemos, sino que ustedes hacen una consultoría. ¿Es así, cierto? Correcto. Acompañamos a nuestros clientes a ver cómo digitalizar, pero obviamente siempre entendiendo primero qué estamos haciendo hoy, que hay que cambiar. Si digitalizan lo que está mal hecho, va a seguir mal hecho digitalmente, por mucho que lo haga una máquina. Cambiemos primero y después entramos a hacerlo correctamente de forma digital. Así es. Francisco, ¿de España? Sí. De España, o sea, hemos tenido speakers de Uruguay, de Argentina, de España, de todas partes aquí en Quito. ¿Nos tomamos la foto? Sí. Ya. Ahí vamos. Buenísimo. Un gran aplauso para Centro Hub y para Francisco. Muchas gracias.